Soy la doctora Aida Núñez Burgos, jefa de cardiología del Hospital Papa Francisco y expresidente del Consejo de Enfermedad de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología. El Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología lleva adelante diferentes tipos de acciones para la promoción y prevención de la enfermedad de Chagas, sobre todo para hacer enfoque en lo que es la atención del paciente con esta enfermedad, haciendo mucho hincapié en el diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad y en el seguimiento de las mujeres en edad fértil y en los niños y madres embarazadas. Cuando hablamos de mal de Chagas, hablamos de una enfermedad que es producida por un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, que se encuentra en diferentes partes. Es transmitida por un vector, tiene diferentes formas de transmisión y una de esas es a través del vector, que es lo que llamamos vinchuca o chinche. En el caso de la enfermedad de Chagas, puntualmente, no todas las vinchucas están enfermas de Chagas. Aquellas que poseen la enfermedad, que son las que tiene el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi tiene distintas etapas evolutivas, tanto en el insecto como en los humanos, cuando son infectados. En los insectos está en el intestino, que es donde tiene estos ciclos de replicación, y se transmite del insecto al ser humano, no a través de la picadura. O sea, en realidad el insecto lo que hace es, como es hematófilo, lo que hace es succionar sangre de la persona, en este caso, y a la vez que succiona sangre, defeca. Y en la defecación se encuentra la forma que infecta del Trypanosoma cruzi. En este ciclo, cuando se produce este proceso, cuando la vinchuca pone su materia fecal en la piel de la persona, libera sustancias pruriginosas. ¿Qué significa esto? Que generan una sensación de rascado. El paciente, en general, esto sucede durante el periodo de la noche, entonces uno dormido lo que hace es rascarse y estas erosiones de la piel generan un daño que hacen que el parásito ingrese a la sangre y de esa manera se vuelve a formar el ciclo de replicación. En el Chagas se diagnostica de una manera muy sencilla, por eso desde la Federación y desde el Comité hacemos mucho hincapié en este tema, porque es a través de un análisis de sangre común en el cual se piden dos serologías, dos reacciones de laboratorio, que es la hemaglutinación indirecta y la otra prueba se llama ELISA, pero es a través de una extracción de sangre. Lo que sí es importante que tienen que ser dos serologías, o sea, dos reacciones, tanto la hemaglutinación como ELISA tienen que ser positivas cuando vamos a dar el diagnóstico de ese paciente. En el caso de que a veces, como el Chagas depende también mucho de la respuesta inmunitaria, o sea, de la respuesta inmunológica del paciente, porque cuando hacemos el diagnóstico en esta etapa, cuando estamos hablando de la etapa crónica de la enfermedad, lo que se titula o lo que se evalúan son los anticuerpos. Entonces, a veces pueden dar una reacción positiva y una negativa, y en ese caso tenemos que pedir otra reacción para poder definir si este paciente tiene Chagas o no. Hay dos etapas en la enfermedad de Chagas. Tenemos una etapa aguda y una etapa crónica. La etapa aguda es cuando el paciente contrae la enfermedad, que muchas veces puede pasar de manera asintomática o puede pasar como cuadros sintomáticos simples, dolores musculares, fiebre, o sea, como síntomas inespecíficos. Esa sería en la etapa aguda. Y en la etapa crónica, que es los pacientes que generalmente llegan a nuestro consultorio, generalmente son pacientes que en el 30% de los casos se puede desarrollar algún tipo de enfermedad cardiológica con un poco más de frecuencia y puede dar distintos síntomas de acuerdo a la enfermedad que hayan generado. Si estamos hablando desde el punto de vista cardiológico, tenemos diferentes tipos de alteraciones en cuanto a la conducción, o sea, en las diferentes arritmias, palpitaciones, y si hablamos de corazones grandes, lo que suele suceder también son este aumento del tamaño del corazón, donde estamos frente a cuadros de insuficiencia cardíaca, donde el paciente también va a presentar falta de aire, edemas, pero va a estar más relacionado a
la patología que desarrolle nuestro paciente. En la etapa crónica de la enfermedad, del 100% de los pacientes que tienen serología, o sea que cuando le hacemos el análisis de sangre da positivo para Chagas, del 100% de nuestros pacientes, el 70% de nuestros pacientes va a cursar en una etapa que llamamos crónico sin patología demostrable. ¿Y qué significa esto? Crónico sin patología demostrable es aquel paciente que tiene serología positiva para Chagas, pero cuando nosotros hacemos los estudios, que son el estudio de Holter, el ecodoppler, o sea, no manifiesta un proceso de enfermedad. Y el 30% de nuestros pacientes es aquel paciente que va a desarrollar estas diferentes alteraciones cardiológicas, o también en un porcentaje, un 10, un 20%, pacientes que pueden desarrollar alteraciones digestivas, porque el Chagas no solamente va a afectar al corazón, sino también a los plexos nerviosos del sistema gastrointestinal, y de esta manera vamos a estar frente a pacientes que tengan lo que llamamos megavísceras, y dentro de eso los síntomas van a ser principalmente la constipación.